Chicos, entonces voy a explicar el tema de lo que viene a ser las formas de la ecuación para la recta, todas las formas que puede tener, y vamos a ver el ángulo entre dos rectas, y son perpendiculares o paralelas, es lo que va a contemplar para la segunda unidad, y para que estudien para su examen, ¿sí? Entonces vamos a empezar con lo que es la ecuación general de la recta. Vamos a tener siempre esta característica de esas ecuaciones, van a tener este acomodo. Vamos a tener el valor que está acompañando a x, va a ser el primero. Entonces primero vamos a tener a x, después vamos a tener a y, con su respectiva b, que en este caso sería el número que lo estaría acompañando, y vamos a tener a c, que es el que no va a tener ni a x ni a y, ¿sí? Y vamos a tener siempre igualado a 0, ¿sí? Cuando se da en ecuación general, siempre va a ir igualada a 0. Con esta ecuación podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la pendiente. Si a nosotros nos dan este tipo de ecuación, podemos encontrar con base en el número que está acompañando a x y a y, podemos encontrar y determinar su pendiente, ¿sí? Vamos a encontrar que la pendiente va a ser negativa y va a ser el valor que tiene a sobre el valor que tiene b. Y vamos a tener también lo que es n. N es el coeficiente de posición, que es decir, donde va a estar tocando a el eje de y, ¿sí? Entonces, para sacar este número, ¿sí? Va a ser igualmente negativo, como en el caso de la pendiente, pero aquí vamos a considerar a c, que es el término que no tiene a x ni a y vamos a dividirlo entre b, que es el término que está acompañando a y, ¿sí? Por eso decimos que este es el que va a estar tocando en las ordenadas, y nos va a ayudar a determinar lo que es la pendiente. Entonces vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Vamos a tener que nos dice, la ecuación de una recta es 2x más 3y más 6 es igual a 0, y nos pide determinar lo que es la pendiente y el coeficiente de posición. Aquí deja las fórmulas para que las recordemos, para que las estemos viendo. Entonces nos están pidiendo lo que es la pendiente, ¿sí? Si recuerdan, pendiente es m. Entonces yo tengo m y la fórmula me dice que es el negativo del valor de a, ¿sí? Que en este caso es Entonces es 2 sobre el valor de b, que en este caso va a ser 3. Y así tenemos lo que es la pendiente. Y en el caso del coeficiente de posición, si recordamos la fórmula aquí la tenemos, dice es negativo del valor de c, que en este caso es 6, sobre b, que en este caso es 3, ¿verdad? Y así llegamos a determinar tanto la pendiente como el coeficiente de posición. Sí, es muy sencillo el ejemplo. En el caso, por ejemplo, de que tuviéramos algún número negativo, por ejemplo, que aquí en lugar de más 6 fuera menos 6, ¿sí? Entonces aquí agregaríamos un menos 6, ¿sí? Y por ley de signos, negativo por negativo, positivo. Y ahí está. Entonces ahora nuestro coeficiente de posición será positivo. En el mismo caso podría ocurrir con la pendiente, que supongamos que en lugar de un más 3 fuera un menos 3, ¿sí? Entonces aquí agregaríamos un negativo, y por ley de signos sería menos por menos, más 2 sobre 3, ¿sí? Y ahora nuestro pendiente sería positiva. Eso solamente para en el caso de los signos. Vamos a ver en lo que es la ecuación del punto pendiente. Si se fijan, aquí ya tenemos involucrada a m, ¿sí? Entonces nos dice que este tipo de ecuación la vamos a usar cuando el ejercicio nos diga que tenemos un punto, llamémoslo P, ¿sí? Y esta va a ser su x1 y su y1, que son los que componen al punto. Y nos van a dar una pendiente, ¿sí? Una pendiente, llamémosla A ahorita de momento, ¿sí? Entonces, realmente lo que ustedes tienen que hacer es que cuando tengan un ejercicio de esta naturaleza, donde tengamos un punto y nos estén dando el valor de la pendiente, vamos a sustituir en la ecuación, ¿sí? Vamos a sustituir lo que son los puntos de P, que serían y1 y x1, y lo que será la pendiente, que en este caso sería la m. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?
Si se fijan aquí, el ejercicio nos dice que tenemos que calcular la ecuación general de una recta que pasa por el punto 2,3 y su pendiente es igual a 1/2, ¿sí? Entonces aquí tenemos los datos, el punto y la pendiente. Y como ya les había dicho en clase, cuando tengamos este tipo de ejercicios, lo que siempre se hace es llegar hasta la ecuación general o la fórmula general. En medida de lo posible. Si normalmente ya que tengamos una vez resuelto aquí sustituido, vamos a poder llegar a ella para que el resultado sea sea más fácil de visualizar, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir. Tenemos a y menos y1, que en este caso este es x y este es y, ¿sí? Y1 equivale a 3, la pendiente que es 1/2, por x. Esta x y esta y no las vamos a mover porque son lo que nos va a dar la pauta para encontrar para tener la ecuación de la fórmula general, ¿sí? Entonces, recordemos que la ecuación de la recta siempre va a tener a x, a y posiblemente tenga tenga una c, ¿sí? Entonces, x menos lo que equivale a x1, que en este caso es 2. Lo que vamos a hacer aquí es pasar este 2 del otro lado multiplicando para que no esté aquí dividiendo. Vamos a hacer 2 por y menos 3 es igual a 1 por x menos 2. ¿Sí? Y vamos a multiplicar por cada uno de los que están adentro del paréntesis. Entonces, decimos 2 por y, 2y, menos 2 por 3, 6, es igual a 1 por x, 1 por menos 2, menos 2. ¿Sí? Y ahora ya lo tenemos así. Lo único que nos falta es acomodar los términos y simplificar lo que se pueda simplificar para llegar a la fórmula general. Entonces tenemos 2y menos x, porque aquí está positivo y lo pasamos hacia el otro lado, menos 6, más 2 es igual a 0. ¿Sí? Y unimos los términos que se puedan unir, en este caso 2y menos x, menos 6 más 2, menos 4, igual a 0. ¿Sí? Y ya estaría de la fórmula general. O si queremos acomodar primero a x, lo que tenemos que hacer es multiplicar por menos 1, ¿sí? Vamos a multiplicar toda esta. Vamos a multiplicar ¿sí? Por menos 1. Entonces, al multiplicarlo nos va a quedar menos por menos más x, ¿sí? Menos por más menos 2y, menos por menos más 4. Es igual a 0. Y ya será el resultado de nuestro ejercicio. Si ven, es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es identificar qué datos tenemos y cuál de las fórmulas podemos aplicar para llegar al resultado. Lo vamos a seguir viendo en los siguientes ejercicios, donde vamos a ver más formas de obtener la ecuación si no tenemos otro tipo de elementos. Vamos a tener también lo que es la ecuación pendiente ordenada al origen, ¿sí? Vamos a tener en esta parte, en esta fórmula, que vamos a tener a y. Y y va a ser igual a la pendiente, ¿sí? Por la orden, y más b, que en este caso va a ser la ordenada al origen. O también la podemos identificar como la intersección en el eje de las y, ¿sí? Intersección en el eje y, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos en el ejercicio la ordenada y la pendiente, ¿sí? Nosotros podemos obtener esta que es la ecuación ordenada y pendiente al origen. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro, ¿sí? Vamos a ver entonces.
En este ejercicio lo que hacen es darnos dos puntos, el punto P y el punto Q. Igual a lo mejor como nos están dando dos puntos pudimos haber aplicado otra fórmula, pero para el ejemplo vamos a usar pendiente y ordenada al origen, ¿ok? Si recuerdan, en sus puntos, cuando tenemos un punto, lo de adentro es X y Y. X y Y. Y también podríamos considerarlo como A y B. A y B. ¿Por qué? Porque A va a ser el punto donde esté tocando al eje de las X. Si se fijan aquí en este punto P, sí, tenemos que estar tocando en el eje de las X, déjenles localizo, X y Y, está tocando en X menos 2 y en Y igual a 0, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, ¿dónde está tocando en X? En menos 2, ¿sí? ¿Y dónde está tocando en Y? En 0, Entonces por eso lo llamamos también A y B, porque es el punto donde van a estar tocando dependiendo del eje que nosotros estemos contemplando. A para X y B para Y, ¿sí? Entonces, el ejercicio nos da esos dos puntos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Yo puedo sustituir, yo necesito valores que aquí me igualen a 0. A mí me conviene que mi Y sea igual a 0, porque así yo no tengo que hacer otras operaciones para conseguir un 0 de este lado. Entonces, voy a tomar al punto que su Y sea 0 y voy a considerar a X y a Y con él, ¿sí? Porque lo que estoy buscando, en este caso vamos a buscar la pendiente. Vamos a ver qué pendiente tiene. Pero yo no tengo la pendiente, entonces yo necesito encontrar su pendiente, ¿sí? Lo que necesito es despejar de este lado a M. Y para poder despejarla a mí me conviene de este lado que Y sea 0. O podría ser también 1, pero en este ejercicio no tenemos en ninguno de los puntos un 1. Entonces, como tenemos ceros, a nosotros nos conviene que Y sea 0, ¿sí? Entonces, vamos a determinar para X y para Y el punto en el que Y sea 0. ¿Y en cuál punto Y es 0? Pues en P. Entonces yo digo entonces si yo voy a tomar el punto P, entonces digo 0, porque es lo que vale Y, igual a M, que todavía no la conozco, por el valor de X. Como estoy tomando a P para el valor de Y, debo tomar también a P para el valor de X, ¿sí? Entonces X es menos 2 más, ¿sí? Y en el otro punto que ¿tengo A o tengo a B? Pues tengo un valor en B, entonces a mí me conviene que este punto considerarlo como A y B para sustituir en la ecuación, ¿sí? Porque así tengo un valor y así tengo con qué multiplicar o con qué obtener un resultado para M, porque si se fijan, M no puede ser 0. Si M fuera 0, tendría que estar o completamente vertical o completamente horizontal, es decir, no tendría pendiente, pero en el dibujo y por los puntos que nos están dando nos estamos dando cuenta de que sí tiene una pendiente. Entonces tenemos que encontrar ese número y como tal, el punto que me conviene para tomar a B va a ser Q, y entonces Q me dice, pues entonces mi B es la que vale 4, porque estoy tocando en Y en 4. ¿Sí? Listo. Ahora sí, con esto ya podemos solucionar. Decimos, pues aquí tengo 0, igual a M por menos 2, menos 2M, más 4. ¿Sí? Paso el 4 del otro lado. O más bien pasamos a M del otro lado porque está negativa y nos conviene que esté positiva. Entonces decimos, entonces 2M es igual a 4. ¿Sí? Y para yo tener a M solita, como el 2 está multiplicando, lo que tengo que hacer es dividir. Entonces paso hacia el siguiente lado, hacia el otro lado dividiendo. Entonces M es igual a 4 sobre 2. Y si yo hago esta división, 4 sobre 2 es igual a 2. Entonces este es el valor de mi pendiente,
¿sí? Y así se resolvería este tipo de ejercicio. Vamos a tener entonces la ecuación simétrica de la recta, ¿sí? Simétrico, pues quiere decir que sea igual, ¿no? Que sea que esté pareja, que sea lo mismo. Cuando nos hablamos de simetría, normalmente lo relacionamos con figuras. Sí, por ejemplo, si este cuadrado está perfectamente hecho y todos sus lados son iguales, si nosotros lo dividimos por la mitad, deberíamos tener lo mismo de este lado que del otro lado. Si fuera una hoja y la doblamos, deben emparejarse exactamente, entonces es simétrico, ¿sí? Es algo muy parecido con esto. Porque se supone que ambos extremos de la recta tendrían que ser simétricos, tendrían que ser iguales. Entonces, la ecuación nos dice que vamos a tener a x sobre a porque vamos a considerar a A como el punto de corte, como hemos dicho en el anterior, va a ser el punto de corte en X, ¿sí? Y B va a ser el punto de corte o de intersección o donde va a tocar, ¿sí? En Y. Y si yo tengo entonces a dos puntos, como habíamos visto en el anterior, tenemos a X y a Y, pero también tenemos a A y B, ¿sí? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, si tuviéramos uno de los puntos, podríamos tomar a X y a Y para obtener la simétrica de la recta, ¿sí? Aquí lo que va a ser importante va a ser que siempre nos tiene que dar 1. Siempre tiene que ser 1, no puede ser otro número. Porque el número 1 nos da pauta a saber que sí está siendo simétrica la recta, ¿sí? Entonces, es así como la podemos usar. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Vamos a ver entonces. El ejercicio nos dice que tenemos que encontrar la ecuación simétrica de la recta cuando nos proporcionan dos puntos, ¿sí? Y nos dan a Q, que es 0,4, y P, que es menos 2,0. Si recordaran sus clases de álgebra y de aritmética, recordarán que teniendo nosotros fracciones, como es en este caso, que es X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Si recuerdan, las fracciones no pueden tener como denominador, es decir, al número de acá abajo, no puede ser 0, ¿sí? Porque se indeterminan, entonces no tendrían un resultado, ¿sí? El resultado sería infinito o no existiría. Entonces, en este caso tenemos dos puntos y tenemos, si ustedes se fijan, tenemos A y B de ambos lados, pero en ambos lados una A y una B es 0, ¿sí? Entonces, como son dos puntos, nos vamos a considerar a A y a B, ¿sí? Pero va a ser A1 y B2, ¿sí? Es decir, a un punto lo vamos a llamar 1, en este caso vamos a llamar a P, y a Q lo vamos a llamar 2. Y vamos a sustituir, ¿sí? A X y a Y no los vamos a tocar, porque ellos son los valores que necesitamos para que sea una ecuación, ¿sí? Entonces, X lo conservamos. Pero necesitamos el valor de A1. ¿Y quién es P1? Pues es menos 2,0. Y yo necesito la A, porque es la que tiene un valor, ¿sí? En este caso es menos 2, entonces aquí va a ir menos 2, ¿sí? Más el Y, y vamos a buscar a B2, que en este caso es el de Q, porque es el que tiene un valor, es decir, no es 0. Y vamos a usar S, ¿sí? Entonces, tenemos que B es igual a 4. Y esto es igual a 1. Y así es como resolveríamos. Si se fijan, es sencillo siempre y cuando tengamos la fórmula, ¿sí? Y conozcamos qué es lo que debemos de despejar. En este caso les digo, en P
como el valor que tenemos es el que equivale a x y x es el punto de corte para x, entonces aquí es A. Y como en este caso tenemos a y, va a ser B. Entonces tenemos este otro ejemplo, ¿sí? Para que lo veamos con una ecuación. Entonces aquí lo que nos pide el ejercicio es que teniendo la recta 2x más 3y menos 6 igual a 0, tenemos que encontrar los puntos de intersección, ¿sí? Con los ejes coordenados, que en este caso sería x y y. Y vamos a graficar, ¿sí? Entonces, si recuerdan la fórmula, es x de A más y sobre B es igual a 1. Lo que tenemos que hacer aquí es acomodar para que el término C nos quede aquí, ¿sí? Entonces decimos, bueno, entonces 2x más 3y, ¿sí? Es igual a 6. Pasa positivo porque lo pasamos del otro lado. Pero si se fijan, nos damos cuenta de que así no está correspondiendo a la forma simétrica. La forma simétrica nos dice que aquí después del igual, estrictamente tenemos que tener un 1, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para que ese 6 se convierta en 1? Pues entonces, si yo quiero que mi 6 se convierta en 1, lo tengo que dividir entre sí mismo, ¿sí? Y digo, entonces 6 sobre 6. Pero recuerden que todo lo que hacemos de un lado de la ecuación, se lo tenemos que hacer al otro lado. Entonces, también a 2x lo vamos a dividir entre 6 y a 3y lo vamos a dividir entre 6, ¿sí? Y vamos a llevar a cabo la operación. Simplificando aquí 2 sextos, nos queda entonces 1/3, ¿verdad? De x. Más, simplificando aquí, nos van a quedar 1/2 de y. Y pues va a quedar igual a 1. ¿Sí? Ya lo tendremos de la forma simétrica. Quitando el 1 para que no se vea tan feo, nos queda x tercios más y medios es igual a 1. ¿Sí? Y aquí estaría el resultado. Si nosotros queremos graficar, lo ideal va a ser que llevemos a cabo una tabulación para encontrar cómo está nuestra recta. Vamos a hacerlo de este lado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pequeña tabulación aquí para que veamos cómo es su forma. Entonces vamos a darle valores a x. Vamos a ocupar poquitos para el ejemplo. -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, en esta parte, vamos a decir entonces, si yo tengo a -2, ¿sí? Sobre 3 más y sobre 2 es igual a 1, ¿sí? Aquí primero vamos a agarrar y vamos a despejar. Todavía no vamos a meter aquí a 2. Vamos a despejar para y, para que solita la y y sea el valor que vamos a estar buscando, ¿sí? Entonces, si tenemos a x sobre 3, vamos a dejar solita y, entonces decimos y sobre 2 es igual a 1, y vamos a pasar del otro lado a ¿sí? Está sumando, lo pasamos restando, menos x sobre 3, ¿sí? Entonces y es igual a 1 menos x sobre 3, y todo esto por 2, ¿sí? Entonces, y es igual a 2 por 1, 2, menos 2 por x, 2x sobre 3, ¿sí? Y ahora sí ya podremos encontrar a y. Lo voy a poner aquí abajo en INPI para que lo podamos ver, ¿sí?
Entonces ahora sí vamos a decir, si tenemos entonces para encontrar a y, decimos 2 menos 2 por menos 2 sobre 3, entonces tenemos 2 menos por 2 por 2, 4 negativo, y menos por menos más, 4 sobre 3, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto nos quedaría? Sería, vamos a usar decimales, ¿sí? En este caso nos quedarían 3.33, ¿sí? Aquí, si x valiera 2, sería 3.33, ¿sí? Vamos con el que sigue. Y entonces, si ahora consideramos a menos 1, decimos, entonces 2 por 1, 2 negativos, se pasan positivos, 1/3. Entonces, cuando x vale menos 1, nos quedarían 2.33. 2.33, ¿sí? Y así con todos los demás. Bien, entonces aquí ya tabulamos, si se dan cuenta, va de mayor a menor conforme x es negativa y conforme es positiva va disminuyendo. Entonces ubicamos en el plano. Tenemos que cuando x es igual a 0, 1, 2, 3, 4. Sí, entonces tenemos que cuando x es igual a 0, que es en este punto, va a tocar a y en 2 positivo. Entonces 1 y 2. Voy a pasar por aquí. Cuando x sea igual a menos 2, es decir, cuando vaya hacia la izquierda, 1, 2 negativo, va a equivaler en y en 3.33. Entonces 1, 2, 3. Y punto 33 estaría como por aquí aproximadamente, ¿no? Y cuando vale menos 1, ¿sí? En y equivale a 2.66, es decir, 2, un poquito antes de la mitad, por aquí más o menos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer los positivos, cuando estamos en x igual a 1, equivale y en 1.33, aquí es 1, aquí por ejemplo, un poquito antes de llegar a la mitad, ¿sí? Y en 2, cuando x es igual a 2, está en 0.66, es decir, un poquito arriba de la mitad de lo que se debería hacer. Bueno. Y si nosotros lo unimos, ¿sí? Ahí está nuestra línea recta, ¿sí? Así se resolvería ese ejercicio. Espero que la lluvia no les quite mucho audio. Vamos a seguir con la siguiente, ¿no? Entonces, la siguiente forma de la ecuación es cuando tenemos una recta que pasa por 2 puntos, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos que cuando tenemos 2 puntos, nosotros vamos a obtener la pendiente. Ajá, aquí está. Déjenos marco con un color. Tenemos entonces la fórmula para la pendiente cuando tenemos 2 puntos, ¿sí? Y si se acuerdan, la fórmula de la pendiente con ordenada al origen, le contemplamos un número de lo que es el punto y contemplamos la pendiente, pues la ecuación, si se fijan aquí, nosotros tenemos a la pendiente y tenemos otro valor, ¿no? Pero también tenemos allí. Entonces, en base a esta, podemos usar cuando pasan por 2 puntos porque tenemos una pendiente, ¿sí? Y igual acá vamos a considerar uno de los puntos al que vamos a llamar al punto 1. En este caso vamos a tener, por ejemplo, a P y a Q. Casi siempre vamos a usar P y Q para determinarlo, para llamar los puntos. Para los ejemplos, ¿no? Entonces, en base a esta fórmula, llegamos a esta, donde decimos, pues aquí tenemos que contemplar a Y, pues sí,
pero vamos a contemplar a y al punto 1, ¿sí? A la y del punto 1. Y eso va a ser igual a la pendiente de ambos puntos por el valor de x, ¿sí? En este caso no vamos a considerar. ¿Sí? Porque en este caso no vamos a tener a b. Entonces, lo que necesitamos es encontrar la pendiente y el valor de x, que sería en este caso acá, ¿sí? Entonces decimos, pero yo voy a considerar entonces a x1, que es el del punto. Y ya ustedes determinarán a quién usan como el punto 1 y como el punto 2, pero su pendiente debería ser la misma y la ecuación debería ser la misma independientemente de los números que usemos. Deberían ser similares al momento de graficar. Entonces, vamos a tener esta ecuación donde tenemos a y1, x1 y a y2 y x2, usando la fórmula de la pendiente, ¿sí? Esta va a ser nuestra pendiente, esta va a ser x y esta va a ser y, ¿sí? Y nos queda de esta forma. Eso, les digo, esto tengamos 2 puntos. Vamos a ver un ejercicio para que quede más claro. Muy bien, muchachos, entonces vamos a ver este ejercicio. Nos da el ejercicio 2 puntos y nos pide calcular la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Y pues ya saben, si podemos lograr llegar a la fórmula general, vamos a llegar hasta la fórmula general con el ejercicio para que vean que en la mayoría de los casos podemos llegar a esta fórmula general con él, ¿sí? Entonces vamos a ver, tenemos el punto P y el punto Q. Podemos llamar al punto P nuestro punto número 1 y al punto Q nuestro punto número 2, ¿sí? Y recuerden, siempre es x, y. Entonces vamos a sustituir, tenemos y menos y1, que en este caso sería 2, ¿sí? Es igual a y2, que en este caso es 1, menos y1, que en este caso es 2, sobre x2, que en este caso es 3, menos x1, que en este caso es 1. Por x, recuerden que cuando no le ponemos un subíndice a x y a y, a ellos no los vamos a tocar, ¿sí? Entonces es x menos x1, que en este caso es 1, ¿sí? Vamos a realizar primero lo que viene a ser la parte de la pendiente para despejar este pedacito, ¿sí? Que nos quede más simple. Entonces, y menos 2 es igual a 1 menos 2 menos 1, ¿sí? 3 menos 1, 2, por x menos 1. Aquí en esta parte, a mí para resolver, me está estorbando este 2, porque está dividiendo. Entonces, como estos están multiplicando, yo puedo pasar a multiplicando del otro lado. Si aquí fuera una suma entre estos dos o una resta, yo no podría hacer eso, recuerden, ¿sí? Pues como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo del otro lado. 2 por y menos 2 es igual a menos 1 por x menos 1, ¿sí? Ahora sí, vamos a multiplicar por los que están adentro de lo que son los paréntesis. Este por este, este por este, este por este y este por este. Recuerden siempre fijarse en los signos, es muy importante. Entonces vamos a ver, 2 por y, 2y, menos 2 por 2, 4, igual a menos 1 por x menos x, menos 1 por menos 1 más 1, ¿sí? Y ahora vamos a pasar todo del lado izquierdo y vamos a igualar a 0 para llegar a lo que es la fórmula general. Tenemos 2y menos 4 más, como x está de este lado negativo, pasa positivo, más x, más pasa menos 1 es igual a 0, ¿sí? Y vamos a agrupar lo que podamos agrupar todavía. 2y más x menos 4 y menos 1 menos 5. Y vamos a acomodar como la fórmula general. Si se recuerdan, la fórmula general, la x es la que va primero. Entonces aquí ya está positiva, no tenemos que hacer cambio de signo. Solamente vamos a reacomodar. Tenemos x más 2y menos 5
es igual a 0. Y listo. Llegamos al resultado. Y si se fijan, el resultado quedó en el formato de fórmula general. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos de ver lo que era las formas de las ecuaciones de la recta. Vamos a pasar al ángulo entre dos rectas, ¿sí? Si ven de aquel lado tenemos una gráfica donde tenemos dos rectas que les decía. Entonces tenemos de aquel lado dos rectas. Vamos a llamar a las rectas L1 y L2 para este ejemplo, ¿sí? Tenemos que L1 tiene la forma Y igual a la pendiente por X más V. Y L2 tiene igual a Y igual a la pendiente por X más V. Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta parte, tenemos la recta L1 y la recta L1 se choca o corta a lo que es L2 y viceversa. Es decir, se están uniendo, ¿no? Tienen ahí un punto de unión. Ajá. Entonces, en esta parte de la unión, nosotros tenemos que estos ángulos de aquí, que están formándose entre ellos, ambos tienen la misma magnitud, es decir, tienen la misma cantidad de grados. Y los vamos a llamar teta. Ajá. Entonces, aparte de esos grados que nosotros sabemos que son iguales entre ellos, igual si lo viéramos de este lado, igual serían, y tendrían que ser iguales, ¿sí? Pero lo vamos a considerar acá arriba porque queremos el correspondiente acá, ¿sí? Al ángulo que estaría formando, donde corte al siguiente eje. Entonces, nosotros necesitamos conocer, por ejemplo, alfa, ¿sí? Para poder determinar lo que es teta, que es este es el ángulo que nos está interesando a nosotros. Esta es la parte que necesitamos encontrar, ¿sí? Entonces, nos dice que si nosotros tenemos alfa 1, ¿sí? Alfa 1 es igual a teta, ¿sí? Menos alfa 2. Mentira, al revés. Alfa 2 es igual a teta menos alfa 1. ¿Sí? Entonces nos dice, entonces, si yo, por ejemplo, si yo entonces conociera ambos alfa y yo quisiera conocer a teta, entonces digo yo, entonces alfa 2 menos alfa 1 es igual a teta. Porque yo sé que alfa 2 es igual a tener a teta más el alfa 1. Pero si yo no conozco alfa, sí, pero si yo no conozco a teta y quiero tener, y tengo alfas, entonces puedo determinar a teta. Y puedo entonces encontrar el ángulo entre las dos rectas, que sería en este caso teta, ¿sí? Como nosotros tenemos alfa, ¿sí? Y nosotros sabemos que para encontrar a teta, si se acuerdan de cuando estuvieron tratando de encontrar alfa, tenemos que la tangente, va a ser de este lado, que va a ser alfa 2 menos alfa 1, y también va a ser, como ya les había dicho una vez, todo lo que tengamos de este lado tiene que ser del otro lado igual. Entonces también va a ser la tangente de teta, ¿sí? Y nosotros sabemos entonces, podemos descomponer a teta. Nos va a quedar la tangente de alfa 2 menos alfa 1 es igual a la tangente. Vamos a usarlo por identidad trigonométrica, ¿sí? Que sería tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1, ¿sí? Sobre 1 más la tangente de alfa 2 por la tangente de alfa 1. Esto se hace así porque, si se fijan de este lado, tenemos aquí el triángulo, ¿verdad? Y de este lado igual tenemos, se forma otro triangulito de este lado. Lo queremos ver invertido así. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces,
ocupamos lo que son las entidades trigonométricas y pues nos encontramos con que esta nos ayuda a determinar lo que sería teta, debido a que entonces estaremos usando esta parte. ¿Sí? Estamos considerando un triángulo. Y bueno, esto no es otra cosa más que al final, déjame lo pongo ya. Al final vamos a encontrar a teta. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, entonces tangente de teta es igual a, y se fijan esto, es igual a tener las pendientes, ¿sí? Porque al final lo que estamos obteniendo es la inclinación que tienen, ¿sí? Entonces, realmente son las pendientes lo que estamos, lo que necesitamos aquí para encontrar el valor de teta. Decimos, entonces, tangente de alfa 1, tangente de alfa 2, perdón, va a ser igual a tener lo que es M1, ¿sí? Porque es L1. Ajá. Menos M2, que será la tangente de alfa 1, ¿sí? Y vamos a sustituir de este mismo lado. 1 más M1 por M2, ¿sí? Y así ya obtenemos lo que sería la fórmula para obtener el ángulo entre las dos rectas, ¿sí? Para obtener solamente a teta, lo que tendremos que hacer es despejar la tangente. Y entonces nos quedaría teta es igual a la tangente a la menos 1 de lo que son las pendientes, ¿sí? De M1 menos M2 sobre 1 más M1 por M2, ¿sí? Y esa sería la forma en la que obtendríamos a teta, que sería nuestro ángulo. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Algo importante que vamos a considerar, chicos, es el tipo de pendiente que estamos manejando. Si tenemos que las dos pendientes son positivas, entonces M2, para sustituir acá, tiene que ser la que sea mayor de ambas, ¿sí? Y en el caso de que tengan una pendiente positiva y una pendiente negativa, la negativa es la que va a corresponder a M2, ¿sí? Pero en el caso, cuando tengamos dos pendientes negativas, la que va a ser mayor es la que su absoluto sea el más grande. ¿A qué me refiero con el absoluto? Bueno, si nosotros tenemos una pendiente que equivale a menos 5 y una pendiente que equivale a menos 2, si yo saco el absoluto de estos dos números, recordemos que siempre es positivo, ¿sí? Entonces, el absoluto de 5, 5. Y el absoluto de 2, 2. Si estas fueran pendientes, la mayor es la que es mi pendiente M2 para sustituir en la fórmula, ¿sí? Que en este caso sería 5. Entonces, es importante que esas consideraciones las anoten, para que las tengan en cuenta cuando hagan sus ejercicios. Vamos a ver, muchachos. Entonces, el ejercicio nos dice que tenemos que encontrar el ángulo formado por las rectas determinadas por las ecuaciones y igual a 4x más 1 y y igual a 2x más 3. ¿Qué es lo que necesitamos de aquí de información? Pues las pendientes, ¿no? Si se fijan, las tenemos de esta forma. Estas ecuaciones están de esta forma. Y es igual a mx más b, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo mi pendiente, en este caso, ese es mi pendiente que es 4 y mi pendiente aquí es 2. Y tenemos la fórmula, ¿no? ¿Cómo dijimos que íbamos a considerar a M2? Cuando ambas pendientes son positivas. Si se fijan aquí, ambas pendientes están positivas. Entonces, si las dos son positivas, vamos a considerar la que sea mayor. En este caso, 4 es más grande que 2, entonces M2 es igual a 4 y M1 es igual a 2. Vamos a sustituir en la fórmula. Nos dice entonces que para encontrar nosotros al ángulo teta o al ángulo que es el que está entre las dos rectas, ¿sí? Va a tener que ser la tangente a la menos 1
de M1, que en este caso es 2, menos M2, que es 4, sobre 1 más M1, que es 2, por M2, que es 4. Y nos queda, entonces, tangente a la menos 1 de 2 menos 4, menos 2, ¿sí? Sobre 2 por 4, 8, ¿sí? 8 más 1, 9. Entonces, ahora vamos a calcular ahí a tangente a la menos 1, ¿sí? Entonces, ponemos tangente a la menos 1 de menos 2 novenos. Entonces nos dice que nuestro ángulo θ va a medir aproximadamente, va a medir exactamente 12.5288 grados. Perdón, chicos, una aclaración. La fórmula, se las habían todo mal, es M2 menos M1, ¿sí? Entonces, aquí va a ser 4 menos 2, va a ser igual a 2 positivo sobre 9. Y al sacar ya la tangente de la menos 1, sí son 12.5288. Nada más aquí estaba el error. Aquí es M2 primero menos M1, ¿sí? Así está bien. Ahorita las diapositivas, antes de pasárselas, se las voy a corregir para que no venga ese error en el momento que se anoten su fórmula, ¿sí? Entonces, como último tema, ya para la unidad, como último tema para la unidad, vamos a ver lo que es paralelismo y perpendicularidad, ¿sí? Entonces, vamos a tener que en ocasiones vamos a tener dos rectas que no son verticales y son paralelas. Esto que son paralelas quiere decir que sus pendientes, es decir, la pendiente de la recta 1, va a ser M1, tiene que ser igual a la pendiente de la recta número 2, es decir, su M2, ¿sí? Si M1 es igual a M2, es decir, si la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2, esas líneas son paralelas, ¿sí? En el caso de que sean perpendiculares, entonces, si nosotros multiplicamos sus pendientes, es decir, si tenemos M1 por M2, nos tiene que dar igual a 1. Si no nos da igual a 1, no son perpendiculares. Mucho cuidado. No porque sean paralelas, no porque no sean paralelas, quiere decir que son perpendiculares. Y no porque no sean perpendiculares, no pueden ser paralelas, ¿sí? Pero eso nos va a dar, con estas fórmulas que les estoy poniendo aquí, que vamos a ver si M1 y M2 son iguales, o si M1 por M2 es igual a 1, vamos a saber si son o no, si tienen esta condición o no, alguna de estas dos, pero podrían no tener ninguna, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a ver como ejemplo que supongamos que tenemos una recta que diga que es y igual a 2x más 3. Y tenemos otra ecuación que nos diga, pues y es igual a 2x menos 5, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, esta es la pendiente. Si la pendiente de este es 2, ¿sí? Y la pendiente de este es 2. Estas son paralelas, pero si en lugar de que este fuera así, si en lugar de que esta fuera esa ecuación, yo tuviera una ecuación que diga, entonces aquí yo voy a tener 6x menos 1, ¿sí? Y yo digo, entonces tu pendiente es 6, entonces yo tengo acá como pendiente 2, y acá mi pendiente es 6. Estas no cumplen con que M1 y M2 sean iguales, ¿verdad? Entonces estas no son paralelas, ¿sí? Muy bien. Vamos con las perpendiculares. Lo mismo. Si nosotros tenemos
y igual a 2x, ¿sí? Menos 4 tercios y y igual a 1/2 de x, ¿sí? Menos 3, que diga menos 4, ¿sí? Aquí que vemos, si yo multiplico las pendientes, es decir, si multiplico 2 por 1/2, ¿sí? 2 por 1, 2. Sobre 2, 2 sobre 2 es igual a 1. Cumple con la condición de que sus dos pendientes multiplicadas den 1, ¿sí? Vamos a ver con otro ejemplo. Si nosotros tenemos y igual a 3/4 de x, ¿sí? Y igual a menos 3/4 de x menos 2 y igual a menos 4 tercios, ¿sí? De x más 3, diga menos 3, ¿sí? Vamos a ver, si nosotros multiplicamos aquí, tenemos menos 3/4 por menos 4 tercios, ¿sí? Quedan menos por menos, más, ¿sí? Positivo. 3 por 4, 12, ¿sí? Y 3 por 4, 12. Ajá. Y si nosotros hacemos la división, nos queda igual a 1, ¿sí? Entonces también son perpendiculares estas dos rectas. Vamos a ver entonces unos ejemplos para que quede claro. En este ejemplo nos dan un punto y nos dan una recta, entonces tenemos que encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos y determinar su paralela, ¿sí? Tenemos que este punto va a pasar por la recta que vamos a encontrar y nosotros tenemos esta otra recta, esta va a ser con la que tendría que ser paralela. Si recuerdan, dijimos que cuando son paralelas tienen que tener la misma pendiente. Entonces esto quiere decir que si esta es mi pendiente para M1, tiene que tener la misma pendiente la otra ecuación, que sería M2. ¿Sí? Entonces tenemos nuestras fórmulas, ¿sí? Que acabamos de ver. Y tenemos una donde Y es igual a MX, ¿sí? Más B. Y eso nos sirve porque así nosotros le ponemos la pendiente que necesitamos encontrar y ponemos el punto, el valor del punto por el que tiene que pasar, ¿sí? O, como tenemos el punto exactamente, podemos usar esta, que es un poquito más adecuada para nuestro ejercicio, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos una que es cuando tenemos un punto y su pendiente también, ¿verdad? Entonces y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1, ¿sí? Entonces vamos a sustituir, tenemos nuestro punto y tenemos nuestra pendiente. Nosotros sabemos que nuestra pendiente tiene que ser 2, entonces y menos y1, que en este caso sería 4, es igual a la pendiente que es menos 2, ¿sí? Por x menos el valor de x1 que sería menos 2, entonces es más 2, ¿sí? Y menos 4 es igual a menos 2 por x menos 2x, menos 2 por más 2, menos 4. Y acomodamos, ya sabemos que tenemos que llegar a la fórmula general. Entonces, y menos 4 más 2x más 4 es igual a 0.
Reducimos términos de este lado. Y menos 4 más 4, 0. Más 2x es igual a 0. Y acomodamos que primero nos quede nuestra x. 2x más y es igual a 0. Y aquí termina nuestro ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahora un ejercicio para la perpendicularidad. El ejercicio nos dice que vamos a tener que hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,1 y es perpendicular a la recta y igual a menos x más 3. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nosotros que vamos a tener una pendiente aquí que es igual a m1, que es igual a menos 1. Y por la propiedad, yo sé que mi m2, cuando se multiplique por m1, me tendría que dar 1, ¿sí? Entonces vamos a despejar a m2. m2, ¿sí? Es igual a 1. m1 está multiplicando, pasa dividiendo sobre m1, ¿sí? Entonces si yo tengo aquí m2 es igual a 1 sobre m1 y yo conozco que m1 es menos 1, mi pendiente tendría que ser de menos 1. ¿Sí? Bien, chicos, perdón. Entonces, perpendicular, nos tiene que dar, la multiplicación nos tiene que dar menos 1, ¿sí? Entonces, aquí abajo tenemos menos 1 sobre la pendiente de M1. Ajá, es igual a menos 1 sobre menos 1 es igual a 1, ¿sí? Entonces, ahora sí, si hacemos la multiplicación, nos va a dar menos 1, ¿sí? Entonces, ahora sí ya sabemos que son perpendiculares. Bien, chicos, entonces tenemos nuestro punto y tenemos nuestra recta. Ya encontramos la pendiente que estábamos buscando, ¿sí? Vamos a aplicar entonces la misma fórmula que la anterior, donde dijimos y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver y menos el valor de y1, que es 1, es igual a la pendiente, que es 1, por x menos x1, que es 1, ¿sí? Y menos 1 es igual a 1 por x, x. 1 por menos 1, menos 1, ¿sí? Vamos a llevar la fórmula general. Y menos 1 menos x más 1 es igual a 0, ¿sí? Y vamos a acomodar. Entonces, vamos a reducir los términos que se pueden reducir. Y menos 1 más 1, 0. Menos x es igual a 0. Vamos a acomodarlo conforme la fórmula general nos indica que x va primero y x debería ir positiva. Entonces vamos a multiplicar todo por menos 1, ¿sí? Entonces decimos, entonces x menos y es igual a 0. Y ya estaría terminado nuestro ejercicio. Chicos, entonces hasta aquí termina el tema de la unidad 2. Hasta aquí vamos a dejarlo. Hasta aquí voy a contemplar para su examen, para que por favor, ahorita que le suba estos videos y le suba las diapositivas con los apuntes, anoten las fórmulas, estudien por favor, les encargo mucho que estudien, anoten todas las fórmulas que porque vamos a ocupar, las vamos a ocupar para su examen. De teoría, pues, en las diapositivas viene prácticamente lo que voy a contemplar en su examen. En teoría viene, pues sí viene un poco, más que nada relacionado a las formas de la ecuación, a los conceptos que se usan para ellos, como por ejemplo los puntos de corte, cómo saber si es paralela o perpendicular, ¿sí? ¿Qué más? Pues básicamente sobre lo que tuvieron que haber visto en la unidad 1, voy a considerar solamente lo que es la parte de cómo, qué plano es el que están usando para graficar y cómo se llama, cómo se le llama al espacio entre los dos puntos cuando los unen, y creo que ya, ¿sí?
Entonces, vienen ejercicios, muchachos, vienen ejercicios para que estudien, por favor. Estudien lo del último ejercicio que les dejó su maestro, ¿sí? Porque voy a considerar un ejercicio muy parecido para el examen. Entonces, para que estudien, por favor. Y pues cualquier duda ya saben que me pueden mandar un mensaje, porfa, nada más antes de las 8 de la noche, ¿sí? Para yo tener tiempo de contestarles. Cualquier cosa, pues ya me pueden contactar, ¿sí? Les cargo entonces las diapositivas y les dejo sus ejercicios para que estudien. Esos ejercicios les van a servir para estudiar para su examen. Solamente tienen que tener a la mano su formulario y con eso pueden resolver los ejercicios de tarea, ¿sí? Cualquier cosa, pues ya saben, me mandan un mensaje por privado o puede ser al grupo, ¿sí? Buenas noches, chicos.